aventureros, bienvenidos a la Fortaleza del Friki. Bien, hoy en la crítica cinéfila de la semana vamos a hablar de The Creator, la película de Gareth Edwards, director de Rogue One, y que se mete en esta vez en una distopia futurista ambientada en la Tierra en un futuro cercano donde la inteligencia artificial y la raza humana están en guerra. Bueno, eso es discutible porque básicamente los que están en guerra son los americanos, porque ya sabemos cómo son. La película es un soplo de fresco al género, o sea, no al género de los robots y tal, sino al género de la ciencia ficción, porque hacía mucho tiempo que no salían pelis de este estilo. O sea, luego, la parte técnica es espectacular, la fotografía es brutal, el juego es precioso, o sea, los robots están muy chulos, están perfectamente integrados con los personajes, los paisajes, las escenas de acción, todo está hecho de puta madre. O sea, tú ves esta película, ves una peli de Marvel y te piensas que esta película ha costado más que la última de Capitana Marvel o de Flash o de lo que sea. Porque se ve 10 veces mejor. ¿Sabes lo más gracioso? Que ha costado 4 veces menos. Para que luego digan. La historia es la que es. Se centran en un soldado, que creo que tengo su nombre aquí. En un soldado, John David Washington, Joshua, porque después de una detonación nuclear en Washington, me parece que fue, los americanos y la IA están en guerra. Y mandan a Joshua, que está interpretado por John David Washington, que puede que no suene el nombre, pero es el protagonista de Tenet, para que lo ubiquéis más fácilmente. Pues le encargan infiltrarse en un laboratorio donde está la arma final definitiva de la mega muerte extrema de la IA, que resulta ser una niña. Y a partir de ahí pasan cosas que no os voy a revelar. La historia está muy bien, el desarrollo de personajes está muy bien. O sea, todos, o sea, los villanos, los tal, no se andan con hostias. No hay aquí corrección política, el odio y la xenofobia, por llamarlo así, está muy presente en ambos bandos, o sea, todos son grises, o sea, todos son unos cabrones. Pero a lo que me refiero a que todos son grises es que no porque los humanos sean humanos tienen que ser los buenos y los robots porque son los robots son los malos, o sea, eso no funciona así. En este sentido es una historia distinta. Poco puedo decir más sin spoiler, ya te digo. El protagonista, en cuanto encuentra a la niña, se embarca en un viaje que, como en toda película de viejo gruñón al que le endosan una niña, pues su personalidad cambia. O sea, esto lo hemos visto 1000 millones de veces. El ejemplo más famoso es de las sofás. O sea, Joel era un cabrón, Joel era un chungo, Joel no quería saber nada de nadie. Y en cuanto le endosan a Ellie, cambia. El personaje cambia. O sea, evoluciona, se desarrolla, etcétera, etcétera. Pues esto es igual. Es la historia más vieja del libro. O sea, adulto gruñón chungo con niña pequeña. Niña o niño, aunque por lo general suele ser niña. La historia siempre funciona y aquí le meten el contexto de una guerra contra la inteligencia artificial. Está muy bien llevado. Aunque la historia tiene final, no es estas que, continuará o escena postcréditos tal, la historia es cerrada. Sí que a mí personalmente me gustaría ver una secuela, una historia de este universo, pero no una secuela per se, sino me gustaría ver, por ejemplo, una precuela de cómo inventan la inteligencia artificial, de cómo se desarrolla, de cómo acaba siendo lo que es en esta película, etc. O incluso una secuela, pero no una secuela per se, sino una película ambientada, pues yo qué sé, en el año 4500. Esta película está ambientada en el 2065, me parece. Pues una ambientada en el 4500. Después de todo lo que ha pasado, para que intentemos ver hacia dónde ha ido la humanidad después de lo que pasa en esta película. A ver cómo se ha desarrollado nuestra especie, cómo se ha desarrollado la Tierra, etc.
De hecho, me parecería curioso que la historia estuviera contada de dos partes. O sea, Gareth Edwards y tal escribieran el guión de la parte humana y usaran una inteligencia artificial para contar la historia de qué pasa después de esta película, 4.000 años después, con la inteligencia artificial. Podría ser interesante de ver. Podría ser muy interesante. Pero bueno, de momento la peli es muy buena, tiene buenos efectos, buena escenificación, todo está perfectamente integrado, la banda sonora es muy chula, las actuaciones muy bien, todas, o sea, ya sea Washington, Ken Watanabe, Gemma Chan, la niña que Madeleine Yuna Boyles, sí, Madeleine Yuna Boyles, que es su primer papel, o sea, la cría flipas. De hecho, el propio director en una entrevista dijo que no le tenía que dar ni indicaciones ni nada, o sea, la cría tenía mucha soltura para sus escenas, o sea, la cría debe ser un prodigio. Y le auguro un buen futuro. Y luego está el que yo llamo el Cigala. Que sí, sale el Cigala. Para que nos entendamos, porque sí, lo he buscado y es cierto. Así que, Carlos, tenías razón. Sale el Cigala, el protagonista de Willow, el chungo, joder, no me saldrá ahora. Borman. Aquí tiene un pequeño papel secundario. Poco más tengo que decir. La película a mí me ha gustado mucho. O sea, en ciertas cosas es cierto que podría haber estado mejor. Sí, es cierto. Pero lo que quiere contar lo cuenta bien. Quizá el final es demasiado atropellado y el principio algo lento. Quizá podrían haber contado el principio un poco más deprisa y el final haberlo contado un poco más despacio. Pero poco más. O sea, yo pocas quejas en ese sentido. A mí la peli me ha gustado, está muy bien hecha, la historia está muy bien, los personajes de puta madre, las escenas de acción muy guapas y muy creíbles. Incluso tiene algún momento de humor que dices, hostia puta. No es una peli PG-13 ni para nada, aquí se dejan de gilipolleces. O sea, aquí si tienen que mostrar sangre y tienen que mostrar escenas crudas, las muestran, o sea, no tienen ningún prejuicio en hacerlo, porque si no, esta peli no tendría tanto impacto en mostrar las consecuencias de una guerra, sobre todo para la población civil. Y poco más. Yo, desde luego, la recomiendo que vayáis a verla en cines, en la pantalla más grande posible, con IMAX o lo que sea, sobre todo por el sonido. Si la podéis ver en una sala con Dolby Atmos o lo que sea, vais a alucinar. Y sin más dilación, solo puedo decir que le tengo que dar un merecido, en mi opinión, 8 sobre 10. Y es una gran película que tengo muy claro que cuando la vea por segunda vez seguramente me daré cuenta de matices, detalles y elementos importantes que se me han pasado por alto, porque la serie tiene muchas cosas a nivel visual, a nivel auditivo, tal, que posiblemente la primera vez se te pueden haber pasado por alto. Pero yo creo que es estas películas que cuando la ves una segunda vez aún te fijas mucho más en los detalles y aún la disfrutas más. Poco más tengo que decir. Si queréis comentar algo, ya sabéis, todo vuestro. Si os ha gustado, like, comentad lo que queráis y nos vemos pronto, aventureros. Que la fuerza os acompañe. Hasta la próxima. Chao.